Hola, buenas noches. Buenas noches. Eh, siempre, mm, siempre hay algo importante que ver en nuestra realidad, ¿no? Nosotros como técnicos no estamos siendo reconocidos, ¿no? Nosotros como técnicos no estamos siendo considerados, no estamos siendo valorados. O sea, todos los técnicos a nivel nacional se repite la misma historia discriminativa, de humillación, de falta de derechos laborales, ¿no? Y es como si fuera que no existimos, ¿no? Nos alegramos cuando nos consideran o nos reconocen como los héroes, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿No? La realidad son los derechos laborales que existen, que están establecidos, a los cuales nosotros tenemos que engranar. Ustedes saben que para que una máquina funcione se tienen que, ¿no?, unir los engranajes, si no esa máquina no funciona. Nosotros estamos construyendo ese engranaje, estamos construyendo los sindicatos, estamos construyendo las federaciones, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, hay una oposición tal de una acción contra la organización del técnico, por una situación, ¿no?, de ataque, porque sabemos que cuidan intereses. Hay intereses, eh, bueno, pues, ¿no?, de todo calibre. Entonces nosotros tenemos que sobre esto avanzar, pero no contentos con avanzar o no contentos con alcanzar o plantear nuestros derechos, se quiere desconocer nuestra capacidad, pero no contento con querer desconocer nuestra capacidad, se quiere satanizar nuestro movimiento. Y no contentos con satanizar nuestro movimiento, vienen robándose, llevándose, ¿no?, buscando las personas que puedan ocupar las dirigencias para llevarse los sindicatos hacia otras organizaciones, traicionando porque les dan un cargo, porque supuestamente están en una organización mejor, ¿no? Entre comillas, ellos son más representativos, ellos se tengan a conversar con todo el mundo, ¿no? El Ministerio de Salud es como Pedro en su casa, ¿no? Y entonces, son los flautistas de Amelín sindical que engañan al técnico, les ofrecen, pero ¿han cumplido algo? Nada. Es importante que el técnico comprenda, conozca sus leyes. Claro, porque si tú no sabes que tienes una ley 28500 como grupo ocupacional, que tienes derechos que defender. Sí, los primeros derechos fueron que empezamos a defender para que se entienda. Vamos a dar algunos ejemplos. Habían instituciones que querían sancionarse como era de costumbre y siempre se daba, ¿no?, entre comillas, a un personal que había cometido, ¿no?, alguna falta. Y era sacarlo de ese grupo y trasladarlo a otro grupo, como castigo. Quiere decir que si era técnico, lo querían mandar a mantenimiento o a limpieza. O lo querían, ¿no?, a mandar a una oficina para que lleve documentos. Entonces, nuestras primeras defensas en aquellos años, estamos hablando ya de más de 4 o 5 años, las básicas, las primeras, no voy a los nombres de los colegas que se defendieron, no, pero lo hicimos de esa manera, esa fue la primera defensa, fue demostrarle a las direcciones y a los jefes de personal y a las jefaturas que no se podía mover a un personal del grupo asistencial a otro grupo al cual no pertenece. Ahí están los colegas y ellos saben muy bien la defensa, ¿no?, que hemos tenido que tener por ellos, hemos tenido que defenderlos, ¿no? Y bueno, es así, porque el técnico tiene una ley. A esa ley, el técnico asistencial tiene una ley, la de 28500, no. A ella se añaden otros trabajadores asistenciales a nuestra ley del técnico asistencial: nutrición, farmacia, rayos X, laboratorio, obstetricia, ontología y rehabilitación.
Y sobre ella, nosotros hemos tratado, ¿no es cierto?, de que otros trabajadores que son de apoyo asistencial, de acuerdo a la resolución ministerial 572, ¿no es cierto?, de guardias hospitalarias, el apoyo, ¿quiénes son, no? Los vigilantes, los choferes, ¿no? El mantenimiento, servicios generales, ¿no? Lavandería, hemos intentado siempre tratar de que estén dentro de nuestra ley para que puedan ser reconocidos, ¿no? Y esto ha habido ciertos intereses que también se han visto, ciertos intereses que no, que cada uno quería tomar, ¿no? Les convenía estar más en la parte administrativa porque recibían su 1500 y por último solamente que sean así. Hay varias cosas que ver ahí. Y a la final es cierto, cada uno toma sus propios intereses, ¿no? De ejemplo están, ¿no es cierto?, las famosas saetas en el tiempo del gobierno de Fujimori que solo cobraban los administrativos y no cobraban los asistenciales. Claro, acuérdense. Bueno, hagamos un poco de historia entonces, los que no sabían. La parte asistencial no cobrábamos nada. Y la parte administrativa, que se amanecía trabajando porque había mucho trabajo que hacer, las clínicas se volvieron importantes, ¿no es cierto? Y el trabajo era tan inmenso que necesitaban no solamente de más tiempo, sino de más personal administrativo, ¿no? Entonces se llenaron las oficinas de personal administrativo que se amanecían trabajando. Y viendo esto, el interés, todos los servicios, todos, se volvieron administrativos. Estamos hablando de los choferes, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de mantenimiento, todos servicios, todos se volvieron administrativos para poder cobrar este pago que les daba. Nosotros no podíamos porque nosotros somos netamente asistenciales, era imposible para nosotros volvernos administrativos. Entonces, todos esos años no cobramos un solo centavo hasta que llegó Toledo y el ministro Solari que dijo, ¿cómo es esto? ¿No? Acá ganan todos, ¿no? Y luego llegó el gobierno de Humala, el 2013, que ya cambió, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Nunca nos hemos beneficiado económicamente como se han beneficiado los profesionales. Nunca. Las leyes que se han dado nunca se han cumplido en nuestro grupo, a pesar de que nosotros pertenecemos al legislativo 1153, por la ley técnico 28561. A pesar de todo eso, nunca se han dado. Pero empezamos a trabajar lo que era la formación de sindicatos. Empezamos a plantear que tenía que existir una ley que proteja, que agrupe a los técnicos. Nos costó bastante sacrificio y la pérdida, desaparición y despido de la CONTAP, de sus dirigentes principales, y la estampida masiva de sus agremiados cuando ya habían recibido todos los beneficios. Estamos hablando de SUTA, Salud. En el MINSA empezamos a trabajar, ¿no?, el mismo procedimiento, ¿no? Y nacimos en el Hospital Víctor Larco Herrera, ¿no? De ahí hemos avanzado, hemos llegado a la tercera federación del Cusco, trabajando con ella para poder articular lo que serían más federaciones. Pero los ataques se siguen dando. Pero quieren seguir formando asociaciones, pero quieren seguir llevándose los sindicatos, pero siguen atemorizando que nosotros o no tenemos la capacidad, no tenemos la representación o no somos legales, ¿no? Pero ¿quién lo dice? ¿No? ¿Quién lo dice? Aquellos que nunca han hecho nada por nosotros, nunca han logrado absolutamente nada por nosotros. Nunca. Nunca han logrado nada por nosotros. Los únicos que hemos logrado algo por nosotros hemos sido nosotros mismos, a través de la CONTAP, a través de los planes de trabajo. Sí, de aquellos que son necesarios, que se conozcan, son necesarios que se sepan, ¿no es cierto? Son necesarios. Nosotros debemos comprender y entender, asimilar de que realmente nadie nos va a defender si es que nosotros mismos no nos defendemos. Ya el gobierno nos ha respondido, hablo del anterior gobierno, ¿no es cierto? Y tenemos que ingresar a este nuevo gobierno, ¿no?, con una fuerza necesaria, pero tienen que ser sindicatos, tienen que ser federaciones regionales, tiene que ser una confederación. No pueden ingresar asociaciones,
no pueden ingresar otros grupos que no nos representan porque ellos no van a defender nuestro planteamiento, nuestros derechos, no lo van a hacer. Entonces, nosotros venimos trabajando una nueva documentación, ¿no? Desde sus inicios, de cómo se inició una ayuda a memoria, que lo va a tener que manejar, ¿no? Las federaciones y sindicatos y la confederación, porque esta ayuda a memoria va a ingresar, ¿no es cierto?, a ser parte del proceso histórico de la lucha, ¿no? Que el técnico viene dando de las normas legales, constitucionales, derechos laborales que le corresponden, nacionales, internacionales, van a tener que ingresar. Y según la legislación laboral, ¿no? Los únicos que pueden presentar un pliego petitorio son sindicatos en una institución. Los únicos que pueden representar a los técnicos en un departamento es una federación regional. Lo deben, ¿no es cierto?, crear para poder presentar. Los únicos que pueden luchar por todos los técnicos del Perú es una confederación que presente, ¿no es cierto?, en mesa paritaria, que presente lo que sería el pliego petitorio. Nosotros estamos elaborando toda una documentación donde, ¿no?, estamos elaborando la defensa del técnico titulado, ¿no? Estamos haciendo la comparación jurídica, legal que existe, jurisprudencia, lo llaman los abogados, ¿no es cierto?, para poder, ¿no?, sustentar, ¿no? Estamos viendo quiénes son los trabajadores asistenciales que pertenecen a nuestra ley, estamos considerando, ¿no?, aquellos trabajadores, ¿no es cierto?, que aún todavía no están, ¿no?, como que dice, naufragando a la deriva para que sean considerados en la ley del técnico. Y bueno, estamos haciendo este trabajo, ¿no?, porque es necesario que se comprenda y que se entienda de que no hay otra forma de poder, ¿no es cierto?, ¿no?, tener una jurisprudencia, los derechos laborales, ¿no?, y poder, ¿no?, defenderlos. Este trabajo, ¿no?, es desde sus inicios, ¿no?, que debe de ser defendido. La ley 28561 del técnico asistencial y trabajador asistencial y la ley 25333, ¿no?, del técnico profesional egresado de un instituto reconocido por servir, que señala que el MINSA debe aperturar ya ¿no?, tiene que ser respaldada. Toda documentación que ingrese que no tenga respaldo no vale, ¿no? Es como siempre le decimos, ¿no?, a muchos técnicos por los cuales nos comunicamos a nivel nacional, que quieren o que están luchando porque sus derechos les sean reconocidos, sus pagos, ¿no? Y lamentablemente cuando no saben, van, se asesoran de un abogado, ingresan un documento y luego de ahí el abogado ingresa un proceso laboral, denuncia, y no hay cuando acabe. No hay cuando acabe porque no se comprendió y que no se entendió que los trámites administrativos de los derechos laborales lo deben de hacer los sindicatos. Sindicato que no trabaja, que no defiende el técnico, ¿no?, no deben, pues, realmente, no decir que defienden al técnico. Y por eso que hemos llamado nosotros siempre a poder tener, pues, sindicato de técnicos. Así es. Sindicato de técnicos. Entonces, esta ayuda a memoria que nos va a servir como base para poder, ¿no?, tener, ¿no?, los puntos que deben defenderse y tocarse, que siguen siendo amplios, por supuesto, nos ha llevado a que estamos solicitando una reforma a nuestra ley 28561, una reforma a nuestro grupo ocupacional, una reforma que realmente pueda reconocer tanto las leyes y tanto los derechos laborales que nos corresponden. Entonces, este es el trabajo que se viene realizando, ¿no? Y bueno, y es importante que se pueda comprender, que se pueda entender
de que nadie lo va a defender, otros sindicatos no lo van a hacer, una asociación no lo puede hacer, es imposible eso, porque las asociaciones no tienen reconocimiento legal, no tienen jurisprudencia, no pueden protestar. Las asociaciones, bueno, pues podrán hacer, no sé, una parrillita, ¿no? Podrán hacer un, no sé, un campeonato, de repente también pueden dar un cursito por acá con créditos, ¿no? Pero una protesta, una lucha, un planteamiento, no, de reivindicativo sindical no lo puede hacer porque no tiene reconocimiento. Entonces, esto debe ir quedando ya claro, ¿no es cierto?, qué es lo que nosotros los técnicos debemos de tener. Y cuando hablo de los técnicos, también me refiero a los contratados, quienes pueden estar dentro de un sindicato, tanto, ¿no es cierto?, los CAS, ¿no es cierto?, y los nombrados, pueden, ¿no?, pertenecer a un sindicato, se habla de mínimo 20. Entonces, siempre hemos señalado que si somos un promedio de más de 60.000 técnicos a nivel nacional, en 24 departamentos, pues se debe articular, pongan ustedes, ¿no?, un mínimo de 2 sindicatos. Claro, no importa la cantidad que sean, pero lo importante es tener 2 sindicatos para poder formar una federación. Y esa federación se va a encargar en todos los departamentos del Perú, a nivel nacional, defender lo que nosotros llamamos hoy la reforma del técnico. Claro, porque esto debe quedar claro, las normas legales así lo señalan en los pliegos petitorios. Si, si las federaciones A no presentan nada, que presenta la federación B, o la federación B no presenta nada de lo que llama la federación C, se va a conversar con aquellas organizaciones que cautelen el derecho. Tenemos entendido por ahí que nos están diciendo que ya otras federaciones quieren llevarse nuestra lucha, quieren robarse nuestra lucha, ¿no? Quieren llevarse nuestro trabajo, nuestros logros, nuestras metas, ¿no? Nos están hablando que tanto la FENATEAS como FENUSA quieren llevarse el debate a su mesa de ellos de lo que sería, ¿no?, alcanzar el nivel SPE, como que ya lo han entendido, como siempre que nosotros vamos, ¿no es cierto?, por una verdadera reivindicación, y como ya estamos cerca, ya servir, ya se han dado cuenta, igualito que la reglamentación del decreto legislativo 1153, igualito. Quienes defendimos el decreto legislativo 1153 fuimos nosotros, la CONTAP, los únicos. Y eso que en ese momento aún todavía éramos frágiles, aún todavía no éramos una fuerza suficiente, pero subimos defenderla, subimos plantearla, ¿no? Subimos, ¿no es cierto?, inclusive la colegiatura, haber conseguido, ¿no?, lo que siempre no hemos tenido hasta ahora desde la destrucción de la CONTAP, nuevamente más de 1.000 técnicos en las calles. Y eso es lo que queremos recuperar, tener la fuerza con capacidad de convocatoria de poder defender sus derechos. Entonces hoy ya se está hablando de este robo, ya se está hablando de esta, ¿no?, de los que nunca quisieron. Entonces por eso está el 1153 como ejemplo. Cuando ya supieron que ya nosotros habíamos logrado defender, ¿no es cierto?, documentariamente todo lo que correspondía a los derechos, al 1153, a los técnicos, nos quisieron sacar con una comisión tripartita entre Servir y entonces Minsa y Economía, cuando ya no pudieron, cuando ya no podían, ¿qué les quedó? ¿Te acuerdan? Te presentaron en el Minsa, ahí estaban, o al lado del presidente, o al lado del ministro, al costadito, cuando ellos toda la vida atacaron al decreto legislativo 1153, buscaron su desaparición, la acusaron de privatista, divisionista, paralelista, anticomunista. Ellos, ¿dónde estuvieron? A su lado. Y nosotros que toda la vida lo defendimos, no aparecimos pero ni en pintura. Y ahora nos quieren hacer lo mismo. Entonces, esta convocatoria va a todos los técnicos a nivel nacional, que se comprenda y que se entienda que debe existir una organización para defender los derechos. Claro, sostener y mantener los derechos es importante, porque del hecho que nosotros podamos conseguir un paso, tenemos que avanzar a lo que son funciones y continuar con todo nuestro proceso. Pero tienen que haber departamentos. Ya, gracias a Dios, Lima ha logrado establecer
¿no es cierto?, Lima, Callao y Lima provincias, ¿no es cierto?, una nueva federación. Y esperamos que otras más puedan articular. Y agradecemos nuevamente, públicamente, a la Federación del Cusco por habernos traído los estatutos legalizados con ROS del Ministerio de Trabajo y sellados y firmados por abogado notario del Cusco. Estamos muy agradecidos porque ahora esta documentación que nosotros queríamos obtenerla en Lima, pero nos pusieron todas las trabas, todos los ataques, toda la difamación, ¿no es cierto? Y bueno, lograron la destrucción de la primera junta, ¿no? Ahora hay una junta renovada, ¿no?, que está trabajando, lo lograron, pero hoy tenemos, gracias a Dios, lo que destruyeron en Lima, que fue oponerse, buscar a hospitales que estuviesen en contra, dirigentes que estuviesen en contra, ¿no?, argumentando que el 1% era mucho dinero, ¿no?, y que eran unos tiranos, y etcétera, y etcétera, y etcétera, ¿no es cierto? Gracias a Dios lo logró Cusco. Y el retraso que querían, Cusco ha dado el paso importante, ¿no? El paso importante. Así es que debemos agradecer en primer lugar a Dios porque seguimos trabajando con toda la transparencia, con toda la honestidad, seguimos trabajando con todos los derechos habidos por haber. Estamos llevando desde la profesionación, el SP, las guardias, los nombramientos, el nivel económico que deben ganar los técnicos, la defensa, ¿no es cierto?, de los uniformes, de los alimentos. Estamos llevando prácticamente, recogiendo de todo el Perú todas las quejas, todas las necesidades del técnico, de nuestros colegas y compañeros a nivel nacional. Ahora necesitamos que te comprometas. Ahora necesitamos que entiendas que no hace falta ser una mayoría, hace falta tener organizaciones que puedan defender. No importa ser el más pequeño de todos. No hay que sentirnos ni atemorizados, ni avergonzados, ni humillados, ¿no?, ni asustados, ni corrernos. No, no. Hay que pechar lo que es correcto. Hay que pechar y defender lo que es correcto. Y tampoco disculpen la franqueza, nos preocupa mucho que no nos quieran los propios colegas, que nos digan esto o aquello o lo otro. No, porque nosotros sabemos que estamos haciendo bien. Tampoco nos importa si nos agradecen o no, porque solamente saben criticar, pero no saben agradecer ni la ley, ni todo lo que le hemos logrado, gracias a Dios, no saben ni siquiera reconocer. Y por último, quieren deshacer la CONTAP porque su proceso histórico y su lucha, ahí está el pliego petitorio del año pasado, que se atrevieron a atacar el pliego petitorio, a reducir, a retroceder de todos los pedidos a un solo pedido o a dos. Sí, eso hicieron. Eso se llama una lucha. Así es que, por favor, que quede claro, nosotros no vamos a claudicar. Y agradecemos no solamente al Cusco por su valentía, por su transparencia, por la fidelidad que se debe tener a la CONTAP, ¿no? Agradecemos a aquellos colegas que han entregado su vida. Sí, han entregado su vida. Les agradecemos porque ustedes también han marcado, ¿no es cierto?, un hito donde los técnicos, un hito donde los técnicos saben el límite que se debe de alcanzar, la meta que se debe de alcanzar. Agradecemos a ustedes también, hoy en la presencia de Dios, colegas y compañeros que han estado luchando al frente de nosotros, que han ingresado. Muchísimas gracias. Y Dios guarde a sus seres queridos. Agradecer también a todos aquellos colegas que se han mantenido firmes, que están a nuestro lado, que no han retrocedido, que no han claudicado. Que quizás sí, somos humanos, ¿no? Puede ser que pues hayan dudado, ¿no?, en algún momento. Pero que jamás nos dieron las espaldas. Estamos agradecidos a ustedes. Sí, de repente no pueden haber decisiones que hemos tomado, pero es necesario tomarlas. Ingresar a lo político fue una decisión necesaria de hacerla, porque tampoco no es que fue sorpresa. Veníamos apoyando a varios de nuestros candidatos
en Junín, en Cusco, en Lima, ¿no? En Huancavelica, ¿no? Veníamos apoyando a diferentes candidatos, ya. Entonces, ¿no? Y ya se había anticipado que la CONTAP respetaba todos los derechos de la persona, derechos, ¿no? Entre ellos, ¿no es cierto? Entonces tampoco fue una sorpresa. Agradecemos, sí, ¿no es cierto?, el haber de repente no soportado nuestros planteamientos, nuestras decisiones y lo seguimos sosteniendo. Y lo seguiremos sosteniendo. Salud tiene que ser un derecho humano. Sí, tiene que ser no, se tiene que unir toda la salud en el aspecto de que la misma función, la misma remuneración. Se tienen que mejorar los establecimientos de salud, tienen que haber más establecimientos de salud, se tiene que cumplir lo que se ofreció. El hospital en San Juan de Lurigancho, el hospital en Piura y otros hospitales importantes a nivel nacional que tengan que estar presentados los proyectos y avanzado y iniciada la construcción, ¿no? La modernización. Se habla de salud mental, pero aún todavía no hablan nada del hospital Víctor Larco Herrera, que sería bueno que también vengan a evaluarlo. La salud mental necesita mucha atención y viene abandonado y cayéndose a pedazos durante años. Sería bueno que se venga a evaluar cuántos servicios se han cerrado, cuántos servicios están abandonados, cuántos pacientes requieren hoy una atención, tanto en adultos, niños, adolescentes, ¿no? Y no hay consultas externas adecuadas para el COVID, que tengan todos los protocolos del COVID, que tenga todo, ¿no? Los cuidados necesarios para brindar una atención en tiempo de pandemia. Hay bastante terreno para realmente modernizar la salud mental y darle cabida tanto a lo neurológico como, ¿no es cierto?, no diferentes, ¿no?, deficiencias no se están viendo, ¿no?, en salud mental, no se están atendiendo, no tienen la prioridad que se debe de tener, tanto en psicología, tanto en psiquiatría, tanto en rehabilitación. No se está cumpliendo un plan de trabajo, porque no todo es una casa hogar donde vaya un paciente, no todo es eso. Y tampoco se puede venir, ¿no?, dejando de lado un terreno que nadie quiere tramitar, que pase al MINSA, porque siempre se busca de que sea un negocio, de que se venda, de que sea un centro comercial. Siempre quiere alguien apropiarse del terreno, ¿no?, de salud, ¿no? Imagínense, ha cumplido más de 100 años y hasta ahora no tiene un título de propiedad. Claro, nosotros como sindicato habíamos solicitado la instalación del gas natural que pasa al costado del hospital. ¿Qué nos han dicho? Que no se puede hacer porque no pertenece. No se puede solicitar porque no pertenece, sigue perteneciendo a la beneficencia. ¿Saben cuántos hospitales vienen pasando a la beneficencia al Ministerio de Salud? Varios. La pregunta es, ¿por qué el Hospital de Correa no pasa? Claro, se habla de salud mental, se habla de derechos en salud mental, se habla de la necesidad en salud mental, pero no se habla de la infraestructura de salud mental del Hospital Víctor Larco Herrera. El Hospital Balizán tuvo que retroceder. Imagínense, ante el COVID y brindar áreas para el COVID. Lo mismo ha pasado en el Hospital Noguchi. Larco Herrera Larco Herrera no, en ningún momento. Dedicados exclusivamente, íntegramente a la salud mental. Y emergencia nunca paró. Y hasta ahora, emergencia prácticamente atiende todos los casos necesarios de atención, de consulta externa, de todo lo atiende emergencia. Aunque ya se estaba empezando a atender también en la puerta principal a la cita, a lo que equivalía, ¿no es cierto?, a los certificados de salud mental, por trabajo, por estudio, ¿no? Pero no todavía está siendo tomado en cuenta. Se habla de salud mental, los políticos están hablando de salud mental. Hoy el mensaje, ¿no es cierto?, del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hablaba de la salud mental, pero a nadie le importaba la salud mental. Aún recordamos todavía el proyecto de ley que Acción Popular, ¿no es cierto?, envió, ¿no?, con su congresista para que se debata de que el terreno pase, ¿no? Lamentablemente ya ese proyecto se ha perdido. Pero la pregunta es, ¿por qué hasta ahora
el MINSA, el mismo ministerio, no trabaja. Claro, porque imagínate, mira, en derecho, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del derecho a la propiedad, ¿no? Haz de cuenta que una persona te dice, oye, ¿sabes qué? Cuida mi casa. Y bueno, tú te quedas a cuidar, de repente ves, asumes, y esa persona se fue. Y por último se fue de viaje y se olvidó. Y bueno, tú ves pues todo lo que tienes que ver, el arreglo, el mantenimiento, los pagos, tienes que hacer todo. Y luego esa persona regresa, ¿no es cierto? Ya después de más de 10, 15, 20 años, te regresa a que le devuelvas la propiedad. Pero ya no te lo puede pedir. Claro, porque él ha abandonado una propiedad que no le ha importado. La ha abandonado. No ha tenido nada. Entonces, esa propiedad pasa a ser tuya. La pregunta es, ¿por qué el Ministerio de Salud, sabiendo los asesores legales, que existe una normativa que señala, viendo que otros hospitales, no les importa la carrera? Claro, ¿por qué? ¿Por qué no hacen nada? Porque sus instalaciones, su terreno pase al Ministerio de Salud y se pueda ver una planificación y una infraestructura, ¿no es cierto?, que pueda satisfacer la demanda de la sociedad. ¿Por qué? Porque quieren simplemente hacer negocio. Me acuerdo que en el tiempo de Humala también querían volverlo, ¿no es cierto?, ¿no?, un campo deportivo con bastantes habitaciones para luego, ¿no?, venderlo. Acababan, ¿no es cierto?, los panamericanos y los departamentos entraban en venta. O sea, porque todo el mundo quiere aprovecharse y lucrar en un terreno que hoy, claro, no baja de $1.000 el metro cuadrado. Entonces, quieren todo el mundo lucrar. Esperemos que el compañero presidente Pedro Castillo tome en cuenta, ¿no es cierto?, las instalaciones de un terreno que puede servir, ¿no?, para la salud mental, para la salud neurológica, ¿no es cierto?, para terapias, ¿no?, y para ¿no?, las enfermedades que no están siendo atendidas, como el síndrome de Down, ¿no?, y otras enfermedades que no tienen un lugar de especialización o de rehabilitación. No los tienen. La salud mental involucra mucho grano, mucho grano, ¿no? Y no solamente el hecho de que vengan los jueces y digan que, ¿no es cierto?, del penal no vayan llenando, ¿no? Y eso es otro tema más. El Hospital de Corral debería tener un convenio con el Ministerio de Justicia donde ellos construyan, ¿no es cierto?, no, o sea, no estén usando la infraestructura destinada a pacientes psiquiátricos, ¿no es cierto?, ¿no? Y estén poniendo pacientes judiciales. Deberían tener su propia estructura, su propio personal. Bueno, no lo sé, el convenio hasta dónde podría llegar. De repente el MISA pone personal, pero algo se debe de hacer. No puede ser que pabellones que están destinados completamente para pacientes psiquiátricos, hoy casi al 50%, estén destinados para pacientes judiciales o forenses, si lo quieren ver desde el otro aspecto, ¿no es cierto?, legal. Entonces, hay muchas cosas que ver y sentarse a revisar, ¿no? Y esperemos que todo esto pues se haga, ¿no? Y no solamente por nuestro hospital, sino que realmente todo el Perú, todos los departamentos cumplan y tengan, ¿no?, una infraestructura adecuada, ¿no es cierto?, para brindar la atención y no se estén movilizando hasta Lima porque no la tienen. Y realmente se avance en salud como debe de ser. Se declare el derecho humano que debe de ser en salud, se una toda la salud y bueno, pues según la OIT, se cumplen los derechos internacionales, misma función, misma remuneración. Y si supuestamente, entre comillas, nos paran llamando que somos los héroes, pues se cumpla realmente las verdaderas promesas, ¿no?, más allá de lo que los sindicatos lamentablemente quieren. Pareciera que los sindicatos, en vez de defender los derechos laborales, parece que ellos no quieren que exista, como que no les conviene unir todo, porque ¿qué harían con sus sindicatos? Bueno, yo les doy una pista, ¿no es cierto? Claro, los técnicos estamos trabajando para tener nuestra propia organización. ¿Se dan cuenta? Y eso no les gusta mucho, ¿no? Bueno, hay que comprender que los grupos ocupacionales tienen el derecho de defender sus derechos cuando nadie los defiende. Nuestra línea de carrera, nuestra convalidación de títulos, el reconocimiento de profesionales a nivel SPE y la colegiatura o jefatura. O sea, funciones, tienen que ser reconocidas. Así es. Bueno,
Como siempre, muchísimas gracias, les agradezco por el tiempo, por la paciencia, ¿no es cierto?, que ustedes pueden tener. Esperamos y confiamos poder lograr nuestros verdaderos derechos que tanto anhelamos, que tanto luchamos. Toda una vida entregada en la defensa de los derechos laborales del técnico asistencial, de los trabajadores asistenciales y de mejores instituciones como la nuestra, que hoy hemos dado algunos detalles de ella. ¿Ya? Muchas gracias, colegas, muchas gracias, dirigentes regionales, nacionales, muchas gracias a los delegados. Gracias por ese trabajo y ese esfuerzo. Dios les bendiga, Dios les guarde, por ustedes estar siempre a la vanguardia junto a nosotros. Y por aquellos que se alejaron, verdad, les deseamos que les vaya bien. Es lo que podemos desearles. Ojalá que algún día puedan comprender y entender que la fuerza es estar unidos, no desunidos. Así es. Y puedan madurar sus criterios y puedan aceptar sus responsabilidades, que se equivocaron. Sí, se equivocaron. Irse a otros gremios o divagar en el desierto donde no se logra nada no es lo correcto. Y aprendan a sentarse y a comprender qué es lo más importante, más allá de querer figuretear. Disculpen la expresión. Lo que tenía que decir se dijo. Saludos. Dios les bendiga.